bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. ¿Qué tal? Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos aquí como cada semana y hoy nos acompaña el escritor y periodista René Delgado, quien publicó recientemente la novela Autopsia de un recuerdo. Con él vamos a platicar sobre esta novela. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe? Bienvenido, René, aquí a tu casa. Pues tú estudiaste Ciencias Políticas, si no me equivoco. Entonces, una vez que entra uno a esta casa, queda marcado por ella. Entonces, pues, bienvenido nuevamente y felicidades por esta novela de la autopsia de un recuerdo de René Delgado, que por lo pronto me permito recomendarla, sobre todo porque tiene una virtud que a mí me parece fundamental, sobre todo en la actualidad. Es amena, está muy bien escrita y sobre todo tiene personajes. Algo que no siempre se da en la literatura. Tú estás buscando con quién me identifico. Pues creo que hay una parte muy interesante de esta novela, que es que cada uno de los personajes es por sí mismo entrañable, interesante, claro, enigmático. Y a veces medio canijo. Sí, también. Muy bien, René, pero a ver, vamos a empezar, porque esta novela tiene un antecedente que es El Rescate. Así es. Y ahí donde aparece Juan Lavín, que es periodista, finalmente, y que yo confieso que me la acaba de traer René, la voy a leer con mucho gusto porque Autopsia de un recuerdo me dejó ya metido en, sobre todo, ese personaje central que es Juan Lavín, que es extraordinario. Tienes que continuar ahí con ese personaje porque creo que da para más. Cuéntanos un poco de esta faceta del periodista que escribe una novela tan entrañable. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu experiencia? De madrugada. Habrá que decir que ahora que Juan Lavín no duerme. Bueno, pues a nosotros también nos tenías sin dormir con esto, ¿eh? Así que... No, pues es una experiencia, digo, para empezar por el principio, en relación con lo que tú decías. Yo estudié periodismo y comunicación colectiva, que es una carrera que sabes cuándo empieza, pero nunca sabes cuándo acaba, porque creo que parte del oficio periodístico es ese, estar constantemente en una dinámica vital tremenda, y ese oficio a veces te deja una suerte de sedimento informativo que, sea por razones del espacio o por razones del tiempo, como en medios electrónicos, no agotas estrictamente en lo que es la literatura periodística. Entonces, parte de esos sedimentos informativos de experiencias periodísticas son las que están vaciadas ya como literatura. En estricto sentido, en el caso del Rescate, yo digo que son dos verdades con las que construye una mentira. Y en el caso de Autopsia de un recuerdo, me parece que es el punto en el que, si el límite del periodista es la realidad, el horizonte del escritor es el de la imaginación. Sí. Y entonces ahí es donde realmente suelto la pluma, pero a deshoras, porque por los cierres del periódico, la hora de la literatura viene después. Es chistoso porque algo que señalas 3, 4 veces es que Juan Lavín padece un insomnio crónico. Mira, el detalle, Stendhal decía que Dios está en el detalle. Y a mí me quedó grabado ese personaje, entre otras cosas, por esa facultad que tiene de no dormir, compartida. Sí. Entonces me parece que es un rasgo que vas señalando el personaje. Los personajes finalmente se van haciendo poco a poco por una serie de comentarios, de respuestas, de actitudes. Pero a mí me parece que es una novela que tiene una parte existencial, trascendente, de la que también tendremos que hablar. Por supuesto que sí, y ahora que mencionabas esto de que escribes en las noches y cómo pasas del periodismo a la literatura. En la madrugada. En las madrugadas, sí. Y cómo pasas del periodismo a la literatura. En tu libro hay muchas referencias a cómo el periodista vive, cómo piensa del periodismo actual. Y relacionado con esto, tú dices, el periodismo se ha vuelto como una maquiladora.
se ha vuelto el periodismo cibernético, no permite ya detenerse, digamos, en hacer que la noticia tenga pensamiento, tenga unas virtudes de ser, de ir a fondo. ¿Cómo lo ves tú ahora? ¿Cómo ves el periodismo en estos días? Digo, el personaje Juan Lavín reflexiona Sí. constantemente sobre su propio oficio. Me parece que el oficio está en un punto de quiebre, en un momento de transformación tremenda. Es mucho el flujo de información. Por ahí Juan Lavín dice que Sí. la gente quiere estar enterada de lo último sin interesarse por lo primero. Exacto. Me parece que ese es el riesgo hoy del periodismo. Es decir, son unos cuantos caracteres a través de los cuales uno está informado y por consecuencia yo creo que a veces la noticia esconde a la información. Uno puede saber qué fue lo que ocurrió, pero no por qué ocurrió. Falta el contexto. Entonces, si el periodismo no logra preservar esta parte explicativa, esta parte que le permite entender al lector la realidad, creo que sí está en un serio peligro. ¿Por qué? Porque la migración que hay hoy de la lectura papel a la lectura tabletas, Sí. dispositivos electrónicos, es tremenda. Si no logramos darle profundidad y no solo oportunidad a la información, vamos a estar en un problema. Bueno, pero tú eres editorialista en Sobre Aviso, se llama tu columna. Correcto. En donde pues realmente haces eso que estás diciendo que le falta a la nota. O sea, lo que tú haces semana tras semana, pues es precisamente darnos el contexto de lo que finalmente fue solo una nota Del hecho o de noticioso. varias notas. Y aquí en la novela, pues yo diría que trasciende, sublimas esa realidad transformándola en seres vivos, que ese es el gran reto para los escritores y que no siempre se da, no es fácil crear seres vivos en los libros. En fin. Pero bueno, ¿sería la literatura una manera de suplir esa parte del periodismo que no llega al fondo? Sería la ficción, digamos, como decía Balzac, que la literatura, la novela es como la historia privada de las naciones, que ahí se dice mucho más que lo que se puede decir en algún periódico o no lo sé, ¿no? Mira, estrictamente un poquito, Guadalupe, en razón de lo que decía Ignacio, yo me concibo fundamentalmente como un reportero, como un periodista. Esto que pareciera disminuir al escritor, en el fondo tiene por virtud que es un oficio, yo digo, que es de los últimos que permite tocar el cielo sin quitar los pies de la tierra. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Uno conoce, me parece que en este oficio, a la gente mayor, de enorme generosidad y solidaridad, y a la gente más perversa. De ahí derivan un poco los personajes. A veces uno quiere encasillar a una persona bajo un prototipo, bajo un esquema muy previsible, pero todos estamos llenos de contradicciones, todos tenemos un carácter multidimensional, y creo que a fin de cuentas de personajes distintos del periodismo es que están construidos los personajes de la novela. Es decir, el fiscal. El fiscal Sí, es un hombre, gran personaje. Sayas. el fiscal Sayas. Sí. Ese es un personajazo. Es un personaje que tiene unos principios, Sí. pero que a la vez sabe el medio en el que trabaja y accede y cede a algunos espacios en los principios para poder seguir manteniendo su propia ruta. Creo que a veces, digo, en la cultura esquemática queremos que la gente sea blanca o gris y todos tenemos nuestros matices. Sí. Y creo que derivan de la realidad. Y creo que eso está muy bien tratado en tu novela. No hay ni buenos ni malos, ¿no? Todo mundo tiene su parte es una virtud. perversa y su parte... Esa es una sí, gran virtud. de la Guadalupe. novela, claro. Le has dado al clavo en muchos sentidos porque no es una novela maniqueísta. Sí. Y eso involucra al lector Claro. y lo conmueve por los personajes y lo hace entrar en la trama. Sí.
Sí, sí, tienen aspectos ¿verdad? plausibles y deplorables, ¿no? Sí, ¿no? es que es muy... yo recuerdo una fábula zen en que está el discípulo tratando de dibujar un árbol y no le sale, y le acerca el maestro y le dice, mira, no importa el tiempo, mira el árbol largamente, dale vuelta, involúcrate con él. Ya que se hace el árbol, vas a poder dibujarlo. Claro, claro. Bueno. Sí, que es un poco lo que dice Huidobro, ¿no? A los poetas. Ajá. ¿Por qué cantarle a la rosa? Haced la rosa, ¿no? Bueno, pues ahí está, Sí. está más bueno. Pero fíjate que yo creo que hay un momento en que nos da René la clave de autopsia de un recuerdo. Una novela. Sí, ¿por qué no escribir una novela? Poner en letra de molde la vida en pareja con Teresa, que también es un personaje de Sandra, bueno. Lo dicho y lo callado, lo real y lo ficticio, lo odiado y lo anhelado. Contarla a partir de una paradoja. La historia concluye en el punto de partida. El Salvador, país donde años atrás, azar y oficio periodístico lo llevaron a cubrir una revolución que en su fracaso convirtió en costumbre la violencia política y en tradición la desigualdad social. Tú cubriste El Salvador con la guerrilla, no es difícil deducirlo. Sí. Estudiaste el árbol hasta hacer el árbol. Sí, no, yo creo que son de los momentos más interesantes de mi carrera como periodista. Ahí me tocó prácticamente todo, cementerios clandestinos, el río Zumpul, estar enfrente controlado por la guerrilla, la parte de la clandestinidad urbana, elecciones. Y por eso yo decía que conoces a los personajes más entregados y a los más terribles que puede uno encontrar. Y sobre todo, ahí creo que conoce uno la vida. Es decir, en qué sentido uno ve que hay gente que es capaz de entregar la vida por una causa y hay gente que es capaz de acabar con la vida sin ninguna causa. Por eso es que hay ese constante ir y venir. Y El Salvador en ese sentido me parece la última revolución. Ah, claro. Que pretendió serlo, ¿sí? No era una lucha antidictatorial. Ahí, bueno, estaba muy concentrada la riqueza en 14 familias y la lucha era de clase a clase. Entonces me parece el último ejemplo del movimiento liberacional que hubo en Centroamérica, me parece la más rica. También hay que poner en contexto lo que acabas de decir, Nacho, de que es el personaje principal, Juan Lavín, cuando ya se encuentra literalmente en un callejón sin salida, decide qué hacer para liberar sus demonios y decide escribir una novela. Mi pregunta es, tú como periodista y con todas esas experiencias que has tenido, ¿consideras que también es una liberación para ti sentarte y escribir una novela? Lo que yo creo es que a veces uno se queda, es decir, digamos, en los distintos tipos de notas que permite el periodismo. Digamos, la nota dura. La nota dura procura, sobre una jerarquía muy establecida, dar de lo más a lo menos importante. Y el espacio te constriñe frecuentemente. Y tú sabes que hay datos no necesariamente duros, pero que a veces, tratados en extensión, son mucho más generosos en lo descriptivo. Creo que de eso está hecha la novela, es decir, de reconocer ese sedimento informativo que no se explaya con entereza en el periodismo. Lo que no quiere decir que sea real, naturalmente, lo que cuenta la novela, pero que a fin de cuentas está hecho de esas aparentes minucias que terminan siendo a veces más importantes que lo publicado, ¿no? ¿Pero te funciona como un bálsamo para desahogarte? Tengo muchísimos bálsamos. Uno de ellos, desde luego, es la escritura. Bueno. Sí, no, digo, me gusta correr. Libero mucho corriendo. Como tu personaje. Andar en motocicleta como tu personaje. Sí. Sí. Entonces, yo lo que trato de tener es encontrar cuáles son mis válvulas de escape para sobrevivir al periodismo, ¿no? Estrictamente. Y sí, efectivamente, sí es una forma, no diría escapista. Hay una novela de Henrik Böll,
que me fascina, que se llama Opiniones de un payaso. Sí. Alguien le pregunta al payaso qué hace en su tiempo libre. Él dice, se queda dudoso de qué es lo que hace en su tiempo libre. Le insisten, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que te gusta hacer después de trabajar? En ese momento él dice, no, ahora sí estoy seguro, yo no tengo tiempo libre, porque tendría que suponer que tengo un tiempo esclavo. Y mi vida ha sido una lucha constante por tener un solo tiempo, que es el mío. Soy lo que hago y hago lo que soy. Creo que el periodismo todavía tiene esa virtud. Sí. Entonces, si bien hay que establecer claramente una frontera entre periodismo y literatura, me parece que no hay un tiempo libre entre el periodismo y la literatura, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, René, y ahora volvemos a seguir conversando sobre Autopsia de un recuerdo. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Si el periodismo no logra preservar esta parte explicativa, esta parte que le permite entender al lector la realidad, creo que sí está en un serio peligro. Si no logramos darle profundidad y no solo oportunidad a la información, vamos a estar en un problema. Bueno, pues continuamos hablando con René Delgado de esta espléndida novela, súper recomendable. ¿Por qué? Porque les decía yo desde el principio, y lo reitero, que tiene esas virtudes fundamentales para hacer un buen libro. Es de una gran amenidad, está muy, muy bien escrita y sobre todo hay personajes vivos. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo, recuérdenlo, en que se hablaba, sobre todo los franceses, el Nouveau Roman y todo esto, del texto. Y nos endilgaron todo una literatura en que lo importante era la descripción de los sitios y los lugares, y tuvo que surgir la literatura latinoamericana para traernos nuevamente personajes de carne y hueso vivos en los que nos podamos reflejar. Hay otra cita que me parece que podemos también hablar un poco de dos personajes, bueno, el principal más otro, que me parece central, y que es Zayas. Juan confirmó el parentesco entre policías y periodistas. Fíjense qué dato más importante. Entre quienes viven de la información y a la caza de ella, acosan con o sin inteligencia a quien la tenga. Esto nos lleva a una situación muy compleja. Como bien decía Guadalupe, es una novela totalmente antimaniquea, pero la relación entre política y periodismo es muy interesante y diríamos que es medular en tu libro. ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Primero te agradezco la generosidad de tus juicios, Ignacio. Yo creo que sí. Están reconocidos, digo, en la escuela weberiana, 3 tipos de políticos, ¿no? El político que ejerce el poder, el politólogo que estudia el poder y el periodista que cuestiona el poder. Esa es un poco la forma en que yo concibo. Es decir, me parece que el periodismo forma parte de esa triada y en ese sentido a veces también los servicios de inteligencia. Por eso hago el símil entre el policía y el periodista. La diferencia es que el policía no publica. y que el periodista no apresa. Y que el periodista, por fortuna, no apresa. Pero en el fondo del juego es la información. Los dos requieren de información. Es su materia prima. Por eso es que están a la caza de ella, acosan por ella y a veces mueren por ella, ¿no? Esa es me parece que es, hay en la policía y en el periodista esa frontera que es publicar o no publicar y el propósito de la información. A mí me parece que cuando el periodista divulga información, por sí
democratiza decisiones. El policía, cuanto más información concentra, mayor poder concentra. Claro. Esa es la similitud y la diferencia, ¿no? Muy bien. Y aquí en tu novela, el que tenía toda la información, que es Juan Vives, Juan Lavín, el que tenía toda la información, es el que es acosado por todos los otros personajes, ¿no? Por el fiscal, por el narcotraficante salvadoreño, tío de la chica, el Chauvi, ¿no? Y es el que, como tú dices, al final va a morir por tener toda la información. Pero ahí hay un punto, Guadalupe, muy interesante. La información puede ser verdadera, pero no verosímil. Sí. Él tiene toda la información, pero no es verosímil. Pero los demás no lo saben. Los demás no lo saben, pero él sabe que no le van a creer. Eso es. Entonces es un juego, por eso hablaba de mentiras y de verdades. Por ahí hablo de verdades completas, de medias verdades, de mentiras completas y de medias mentiras. Él sabe la amalgama de la información que tiene, que es de muy difícil verosimilitud. Entonces es increíble, porque a veces hay verdades increíbles. Sí, claro. Hay verdades increíbles, por supuesto. Sí. Bueno, hay otro punto que a mí me llegó, me pareció un acierto, porque finalmente, dolorosamente diría, es una novela que te refiere mucho a la actualidad. Ese es un aspecto muy atractivo de la novela, porque la vas leyendo y no escapas a decir, pues así estamos. Así es. Sí, Así bueno, es. todo lo que... Y finalmente es casi un motor por abajo. Sí. Perdón. No, perdón, iba a acotar que hay muchas referencias a la impartición de justicia en México que se relacionan con lo que pasa ahora. Sí, ese es un punto clave. Si uno ve, yo creo que en ese sentido nuestra generación fue más fácil tomar definiciones, porque era tan simple como colocarte de un lado del muro o del otro. El muro nos dividía y nos definía en cierta forma. Y me parece que los movimientos de liberación de los que hablábamos, durante la década de los 70, principios de los 80, de algún modo mantenían la esperanza de otro tipo de sociedad. No se concretan esas revoluciones en libertad y en justicia. Y lo que vemos es una terrible descomposición. Sí. Guerrilleros que de pronto ya no establecen la frontera con el crimen, el financiamiento de la causa que termina corrompiéndolos. Y en ese sentido, efectivamente, sí hay elementos que te permiten ver el estado de degradación que estamos teniendo, con algunas luces, por fortuna, de gente que a pesar de ese estado lo resiste y busca, en este caso, procurar justicia como lo hace un fiscal, pero que a fin de cuentas es en un mar picado de injusticias, ¿no? Sí, claro. Bueno, incluso el Chauvi se llama. Sí. El Chauvi y el Glandulón se conocen en Guerrero. Exacto. Allí Exacto. ya puedes hacer aunque no se hayan visto, pero Correcto. saben uno del otro. Sí, como revolucionarios, no como narcomenudistas. No como narcomenudistas, sino Sí. como revolucionarios. Sí. Entonces, hay aspectos que te traspasan y te van sumergiendo en una realidad terrible, que me parece algo que es un gran atractivo de la novela. Sí, por finalmente. supuesto. Y otro de los atractivos de la novela, yo encuentro para mí, porque siempre he creído en eso, que muchas veces el destino, o en la mayoría de las veces, está cifrado por el azar. Y aquí es muy evidente Híjole. que cómo el azar lleva a los personajes a diferentes destinos. Ajá. Entonces, sí me gustaría que platicaras sobre esa Su parte concepto de del la azar. novela, sobre el concepto del azar. Digo, yo creo que el azar está presente en muchísimas cosas. Yo creo que a pocos políticos lo consideran. Mao era uno que sí consideraba el azar como un ingrediente. Sí. Y es un poco este azar que deriva también del conocimiento de las cosas, lo que va favoreciendo o desfavoreciendo las circunstancias de los personajes. Que habrá un ingrediente
no previsible, aunque uno controle todas las variables, que va a hacerle cambiar su ruta, ¿no? Sí. Es decir, el Chuy. El Chuy es un personaje raro, que por un lado sigue distribuyendo droga, de pronto se viste como socialista italiano, por ahí yo digo, Sí. y a veces parece verdaderamente un drogadicto con síndrome de abstinencia. Así es. Sí, y todos estos, el sicario destinado a matar a el Chuy, resulta que por azares del destino es su guardaespaldas. Ajá. No, Sí. sin querer Sí, y sin sí. proponérselo. Pero teniendo tantos enemigos, pues el que estaba destinado a matarlo es, a fin de cuentas, quien lo protege. Y no se da cuenta el propio sicario. Sí creo en esa materia. Sí, bueno, Fíjate, el propio Juan bueno, acaba así por y- un azar, ¿no? y- Porque se y- enamora de una mujer que tiene una doble doble identidad. identidad. ¿no? Sí. Bueno, y hay un personaje por ahí que no digo porque también no quiero vender trama, que muere por sacar la pistola para entregarla. Sí, claro. Sí. Yo no quisiera terminar sin citar unas líneas de Mónica Lavín, la estupenda escritora que presentó tu libro y que tiene, la nota se publicará en la próxima revista de la universidad en el número de, ¿qué? ¿De abril o de ¿De marzo? abril? De abril. de abril. Entonces, nomás hay una reflexión de Mónica que no quiero dejar pasar. En la novela de René Delgado, los personajes están haciendo lo que nosotros con nuestra existencia. 2 puntos. Intentar darle una altura diferente. Creer en un mundo social más equilibrado, en una justicia bien administrada, en la verdad periodística, en la amistad, en el amor. Estas líneas de la extraordinaria Mónica Lavín me parecen muy reveladoras porque también hay esa necesidad de trascendencia, de sublimación, y finalmente por eso se crea una novela que, a pesar de todas sus condiciones actuales y brutales, es alentadora. Te agradezco muchísimo. Muy Sí. bien. Oye, René, pues muchas gracias, felicidades. A Y ustedes. no nos queda más que a nuestros televidentes recomendarles esta espléndida novela de René Delgado. Muchas gracias, Nacho. Gracias, René, por estar en este A ustedes. programa. Y nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.